Bienvenidos a Conjetura Verosímil, porque se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Niebla, de don Miguel de Unamuno. En vez de hablaros de la novela, quiero hablaros de los entes de ficción, que creo que es lo verdaderamente fundamental de Niebla, de Unamuno. Y para ello vamos a ver un pequeño comentario acerca de los dos prólogos de la novela, el prólogo escrito por Víctor Gotti y el postprólogo o respuesta de Unamuno, y tres pequeños textitos que Unamuno escribió después de publicada la novela. Vamos allá. El primer texto es una entrevista con Augusto Pérez, así se titula. En esta edición de cátedra, que es la que tenemos en el instituto del año 98, está en las páginas 73-81. Y dice, voy a seleccionar solamente dos fragmentitos. El primero de ellos dice: los libros mejores no son sino prólogos de un libro que no se ha de escribir jamás, afortunadamente. Bien, los libros, si merecen tal nombre, entonces son prólogos. Ahora bien, ¿qué próloga el Quijote o a qué le sirve de prólogo Hamlet? La lectura es un prólogo de la vida. Es una vida recreada en torno a la lectura y por la lectura, gracias a la lectura. Ni Don Quijote ni Hamlet se materializan mientras los estás leyendo, es evidente, no salen fuera y los ves en tu habitación o los ves paseando por la calle, sino que se recrean en el interior del lector. Por eso el adverbio afortunadamente. Afortunadamente, dice don Miguel de Unamuno, porque la vida no puede estar escrita negro sobre blanco en las páginas de un libro. Entonces, si la vida no puede estar escrita en las páginas de un libro, cabe la pregunta: ¿por qué escribir o para qué escribir? Esta es una de las primeras apariciones de lo que podemos denominar como lógica de la paradoja, que es esencial para comprender las obras de Miguel de Unamuno. Lo escrito no puede contener la vida, pero promueve la vida en el interior del lector, quien a su vez se comporta como un recreador de lo vivo y como posible objeto de la narración. Esto es muy importante, el propio lector se puede convertir en el objeto de la narración. El lector es una creación de la lectura, es una síntesis en el sentido que le dio el filósofo Hegel a este término. Estas paradojas circulares, esta dialéctica hegeliana, en realidad no son tan circulares, porque cuando el círculo se cierra no se vuelve al mismo sitio, sino que se avanza, se progresa, se iluminan nuevos estadios de conocimiento o de autoconocimiento. Entonces, en realidad, mejor que hablar de círculos, podría hablarse de hélices que giran en torno de un misterio. El siguiente fragmento de una entrevista con Augusto Pérez dice: allí en mi novela cuento cómo el pobre y puro personaje se enteró al cabo de que no era más que un ente de ficción y una invención de mi fantasía, y el sentimiento trágico que con ello se le despertó y toda la tragedia que de ello se siguió. Aquí está ya expuesta la idea o el tema principal de la obra, que son los entes de ficción, pero antes de hablar de los entes de ficción, que vamos a hacerlo enseguida, vamos a detenernos en la idea esta de puro personaje. Vamos a ver, el adjetivo antepuesto no se habla de un personaje tal cual, sino de un puro personaje. Ese adjetivo antepuesto tiene un valor universal. Vamos a ver, un puro personaje es un personaje absolutamente y se contrapone al personaje puro. El personaje puro es un personaje que tiene unas características determinadas. Así, entonces, puede ser un personaje egoísta o un personaje heroico, un personaje principal, un personaje secundario. Pero cuando Unamuno habla de los puros personajes, está hablando del puro personaje como entidad misma, como el ser personaje de manera absoluta, haciendo abstracción de cualquiera otras cuestiones. Entonces, el puro personaje se opone al personaje puro de la misma manera que más abajo lo vamos a ver enseguida, los puros tontos se oponen a los tontos puros. El personaje puro es a la novela lo mismo que el tonto puro es a la vida. Un personaje puro o un tonto puro no sospechan que lo son, no tienen conciencia que lo son y viven tan ricamente su vida de personaje puro o su vida de tonto puro. Ahora bien, el puro personaje es a la novela lo mismo que el puro tonto a la vida. Saben lo que son y sienten la obligación moral
de superarse, que esta es una idea de raíz kantiana que sabréis y conoceréis por la revista del centro, ¿no? El sapere aude, atrévete a conocer, ¿no? Atrévete a saber. Pues tienes la obligación de superarte. El puro tonto que se supera llega a hombre, pero es que el puro personaje que se supera también llega a hombre, de modo que un ser humano es aquel ente cuyo sentir es un sentimiento trágico, es decir, sabemos que somos entes de ficción. El siguiente fragmento dice, pues bien, mi Augusto Pérez se me ha vuelto a aparecer en sueños y me ha dicho esta vez tuteándome, ¿ya me tienes otra vez aquí? Vengo en tu ayuda. Todos los pobres entes de ficción que no sospechan que sean tales, todos los que jamás han dudado no ya de su propia existencia, mas ni siquiera de su propia importancia, todos los puros tontos o tontos positivos y ofensivos se están agrupando bajo la bandera de la tontería a la que llaman sentido común. Y le responde Unamuno, ¿y qué van a hacer los pobres? A lo que le sigue diciendo Augusto Pérez, suicidarse. Pero no como yo quise suicidarme y tú no me dejaste. Deben suicidarse con sus esfuerzos desesperados por salir de tonto. La obligación moral del tonto, en cuanto a hombre, es la de salir de serlo, o sea, la de convertir los principios de sentido común en conclusiones de sentido propio. Entonces, el suicidio está planteado aquí, esta vez, como una metáfora. Es la metáfora de una metamorfosis, de un cambio de sustancia, es decir, pasar de ser un puro tonto a ser un hombre, un ser humano, un ente de ficción, ya veremos. El puro tonto se suicida metafóricamente, abandonando su tontería, que es el sentido común, en busca de su sentido propio. Pero este sentido propio, que es en el fondo un sentimiento trágico, es propio y es trágico porque le vuelve perfectamente consciente de sus límites, al contrario de lo que les pasa a las personas o a los personajes de ficción que no son conscientes de esa limitación. Ese sentimiento trágico, esa tensión, es una tensión entre conflictos, entre la lucha propia e íntima entre la vida y la muerte, entre la duración y el momento presente, entre la realidad, el concepto de realidad y el concepto de verdad, entre la vigilia y el sueño, que vamos a ver que es muy importante, y es esta tensión entre esos polos la que va configurando el concepto de sentimiento trágico de la vida. Esa tensión sucede de una manera única e incomunicable en cada ser humano, es una batalla que se da de manera propia y de manera íntima, pero todos los, puros tontos o todos los puros personajes, todos los entes de ficción, la tienen. Esa lucha es común a todos ellos, aunque se desarrolle de manera particular en el interior de cada cual. Esta idea de luchar por mantenernos en nuestra propia autonomía o en nuestro propio ser es una idea tomada del maravilloso Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII de origen, se supone, español, y ese conatus, ese esfuerzo de Spinoza en Don Miguel de Unamuno lleva sí o sí al sentimiento trágico. Paradójicamente, nos esforzamos por ser nosotros mismos para descubrir que nuestra vida no nos pertenece a nosotros por completo. Pasamos a Pirandello y yo, que es el siguiente textito de esta edición que os digo que tenemos en el ISTI. Dice, ¿esos seres históricos que los hombres empíricos y fisiológicos llaman de ficción son acaso menos reales pero más verdaderos? Entonces, nosotros somos seres históricos, seres de la historia, cuya realidad última no se diferencia sustancialmente de la realidad de los entes de ficción. Seguimos leyendo, dice, todos los héroes de lo que llamamos ficción, todos los hombres arquetipos y creadores, nadie crea más que un héroe de ficción, viven no por lo que se llama el realismo. A don Juan Tenorio, por ejemplo, sería lo mismo vestirle con otro traje y ponerle en otro lugar y en otro tiempo en el que le pusieron Tirso de Molina o don José Zorrilla. He leído que a Hamlet le han representado en el Japón vestido de japonés y en ámbito japonés. Han hecho bien. Era el modo de salvar su verdad, esa verdad que se ahoga en el realismo.
Unamuno fue catedrático de griego y estudió a los clásicos y a los modernos de la literatura y de la filosofía occidental. Entonces, para interpretar bien el sentido el concepto de ente de ficción, tenemos que detenernos un poco a aclarar unas ciertas palabras filósofas. La primera de ellas es ente. Ente viene del griego to-on, que significa ser. Entonces, el ser. Literalmente, el ser. Entonces, en genitivo, to-on se declina ontos. Entonces, ontos sería del ser, que habla acerca del ser. La filosofía escolástica, que son las escuelas medievales que están fuertemente influidas por Aristóteles, pues yo que sé, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, hasta el siglo XVI, hasta nuestro Francisco Suárez, hablan principalmente del ente y no tanto hablan del ser. El ente sería entonces aquel centro en torno al cual giran ciertos estudios filosóficos conocidos como metafísica. Bien, Unamuno, en mi opinión, usa el término ente de ficción y lo usa como un compañero o análogo, en una analogía de atribución, del término escolástico ente de ficción. Bien, perdón, ente de razón. Los entes de ficción, según yo creo, los pone en relación Unamuno con los entes de razón aristotélicos medievales, en realidad. Bien, simplificándolo mucho, los entes de razón son constructos mentales, construcciones mentales cuya definición no tiene ninguna contradicción, a pesar de que no podamos encontrarlos en la realidad material o su existencia no pueda verificarse de alguna manera empírica o fisiológica. Entonces, por ejemplo, un unicornio que tiene una definición determinada, como que es un caballo mitológico, un caballo generalmente blanco, con un cuerno en mitad de la frente, al que le gustan mucho las muchachas vírgenes y que para cazarlo tienes que poner una virgen cerca para hacerte con el cuerno, que puede ser usado tal. Todas esas cosas del unicornio no entrañan ninguna contradicción en su definición. Entonces podríamos hablar del unicornio como un ente de razón. Ahora bien, por ejemplo, pensad en un cuadrado de 3 lados o en un triángulo de 4 lados. Aunque yo pueda articular eso, existen los cuadrados de 3 lados o existen los triángulos de 4 lados, es evidente que eso alberga una contradicción en sí y entonces es imposible. No pueden existir los triángulos de 4 lados. Y aunque los unicornios no existan, de hecho, en la idea mental que yo tengo de unicornio lo convierte en un ente de razón, no alberga ninguna contradicción en sí, pero sin embargo no podemos considerar entes de razón a los cuadrados de 3 lados porque simplemente su definición es absolutamente defectuosa porque hay una contradicción en ella. Entonces, según esto, Don Quijote y Sancho no tienen, por ejemplo, o Hamlet o cualquier otro personaje, Fausto, no tienen ninguna contradicción en su definición, como le pasa al unicornio, y por lo tanto podríamos entenderlos como una suerte de entes de razón, pero Unamuno no los llama entes de razón. Unamuno los llama entes de ficción. Entonces, ¿qué es un ente de ficción? Vale, para seguir jugando con las palabras filósofas, si me permitís, yo los definiría como una, y perdonad la pedantería, episteme dialéctica. Lo que traducido al castellano estándar podría ser algo así como ciencia en marcha. Un conocer que no para nunca. La ciencia en marcha de Unamuno conduce al ente de ficción. El yo fisiológico esconde una versión más profunda y veraz de la persona. Esa versión veraz se desarrolla precisamente en la ficción, en la leyenda, donde ser es llamarse. Y pasamos con ello al tercer textito, Historia de Niebla, que está en las páginas 86 y 93, donde leemos que así es la historia, o sea, la leyenda. Aquí ser es llamarse. Habla de la inmortalidad de todos los que me sueñan y sueño. Y dicen que todos esos, los que le están soñando y a los que él sueña, ellos, conforme va pasando el tiempo, se me van muriendo en carne de espacio. Ojo a esto, se me van muriendo en carne de espacio. Es que Unamuno, en el fondo, será un maravilloso novelista, un ensayista que te puede gustar más o menos y tal, pero es un poeta de arriba abajo, vamos. Esto es para tatuárselo. Dice, se me van muriendo en carne de espacio, pero no en carne de sueño, en carne de conciencia. Y por eso os digo, lectores de mi niebla, soñadores de mi Augusto Pérez y de su mundo, que esto es la niebla, esto la nivola,
esto la leyenda, esto la historia, la vida eterna. Bien, la leyenda, etimológicamente, esa palabra, ese sustantivo, significa las cosas que hay que leer. Como agenda sería las cosas que hay que hacer. Cuando nos relacionamos unos con otros, en realidad nos leemos. Por lo tanto, este esquema clásico que nosotros vemos tantísimas veces en clase, de que la comunicación la forma un emisor, un receptor con un código y tal, nada, todo eso falso. Aquí lo que hay no es comunicación, aquí lo que hay es una interpretación de esa relación, una interpretación de esa lectura que nosotros hacemos del otro, de lo que está fuera de nosotros y que sucede dentro de nosotros. Lo que hay es una recreación del propio yo a partir de esa interpretación. Entonces, el yo que busca conocerse, eso sería la episteme, la ciencia, busca conocerse en su relación con los otros, en una especie de dialéctica. Por eso os hablaba yo de episteme dialéctica, de ciencia en marcha, de conocimiento que se está realizando a cada paso, a cada momento, que no cesa. Entonces, esa relación está cargada, se puede entender como cargada de preposiciones. Me explico, es el yo con el otro, pero también el yo por el otro, es una idea ética preciosa. También el yo del otro, lo que el otro está generando en su cabeza a partir de su relación conmigo. También el yo sin el otro, cuando la ausencia genera un hueco en blanco en el esquema de esa relación y entonces, por ejemplo, la muerte o la ausencia en sí misma, pues supone ahí un cambio también en la relación. El yo contra el otro, evidentemente muy importante esto para Unamuno y para cualquier dialéctica. El yo ante el otro, cara a cara, ¿no? Entonces, como veis, Unamuno nunca se queda en una sola definición y nunca acepta conceptos que sean estacionarios, sino que siempre están moviéndose. Pues bien, este leerse, que es toda relación humana, puede suceder, y de hecho sucede, entre humanos y entidades estrictamente no humanas, que serían precisamente estos puros personajes de los que estamos hablando. Entonces, los personajes de ficción, que son los personajes puros, los personajes de ficción, que serían personajes puros, ahí se quedan, no te dicen nada, pero los puros personajes, que son los entes de ficción, como Don Quijote, sí comparten con nosotros esa realidad de ciencia en marcha, de estar haciéndose y de haciéndonos, que es equiparable a la relación con cualquier otro ser humano que se haya despertado, por así decirlo, ¿no? Entonces, la vida de Don Quijote es una vida hecha o la de Augusto Pérez, es una vida hecha de carne, pero de carne de sueño, como decíamos antes, de carne de conciencia, no de carne de espacio, no de bulto. No puedes tocar, no puedes oler, no puedes percibir en realidad con los sentidos externos, pero sí con el sentido interno. Este ente de ficción hace del sueño, de la conciencia, de la propia idea, la sustancia de la realidad. Este sueño, que la realidad sea un sueño, que yo sueño, y que a la vez me sueña, se diferencia de, por ejemplo, la visión barroca de Calderón de la Barca en La vida de sueño, porque el personaje Segismundo en la vida de sueño está preso, está engañado, pero fuera de la cárcel. Calderón no niega que exista un mundo racional, objetivo y físico. Unamuno tampoco niega esa realidad material física, evidentemente. Lo que sucede es que, como buen idealista, él piensa que la realidad veraz, o la versión veraz de la realidad, esto lo hereda de Berkeley y de los idealistas, claro, esa realidad veraz, la que constituye las cosas del mundo, sucede en la conciencia, sucede en el interior del ser humano. Entonces, si Augusto Pérez, que es un ente de ficción, es el sueño de Miguel de Unamuno, y Miguel de Unamuno es ente de ficción, el sueño de Dios, entonces tenemos dos opciones. La primera de ellas, por un lado hemos llegado al tope de Unamuno. Unamuno ha encontrado aquí una especie de tercer hombre, un callejón sin salida. Es el tope de su filosofía, porque a saber, si se inicia una cadena, si yo sueño al personaje de la novela y Dios me sueña a mí, entonces se introduce lo que en filosofía se llama tercer hombre. Se necesitaría siempre un Dios que soñara al Dios previo y que sería anterior, pero que a su vez sería el sueño de otro Dios que lo precedería en el tiempo. Entonces, así se llegaría hasta el infinito. En mi opinión, esto es un absurdo, no llega a ningún lado, y yo creo que no era lo que Unamuno tenía en mente, pero bien podría ser la consecuencia lógica de su pensamiento, es decir, un callejón sin salida. Pero tenemos otra manera de leerlo.
y que creo que es la adecuada. A pesar de la presencia de Dios en Unamuno, a pesar de esa presencia tan importantísima de la divinidad, que acaso sea lo que se conoce como hipoteca teológica, ¿no? Que nuestro autor hereda de la tradición idealista y también de sus propios sesgos y de sus propios prejuicios a la hora de ver la realidad suya de un señor que nació a finales del siglo XIX, ¿no? Pensad que el ateísmo fuerte, el ateísmo duro, bueno, quitando a Epicuro, ¿no? Precisamente es a partir del siglo XIX cuando tira adelante. Entonces, a por mucho que Dios sea importante y tenga una presencia fundamental en la obra de Unamuno, para la exposición pura y dura de este pensamiento de los entes de ficción, la idea de Dios es redundante. Los entes de ficción son creados y son creadores. El puro personaje no necesita de un ente superior llamado Dios, en la medida en que todos son creados y creadores, todos son sueños de sueños que iluminan y determinan lo humano. Entonces, Don Quijote es el sueño de Cervantes, pero Cervantes, por soñarlo, a la vez es soñado por Don Quijote en la medida en que es influido por el personaje mientras éste se va desarrollando, porque no es un personaje puro, sino que es un puro personaje, ¿no? Entonces, no es necesario añadir un dios a esta leyenda, no es necesario añadir un dios a esta relación creativa. Pasamos ya directamente al prólogo de Niebla escrito por Víctor Gotti. A ver, Víctor Gotti es un personaje de la novela, pero con todo lo que hemos hablado hasta aquí no es de extrañar que los sesudos eruditos del British Museum lo catalogasen y lo confundiesen con un ente fisiológico y lo catalogasen como un autor español, porque es que de carne y hueso, pues es que lo que te pasa cuando eres un puro personaje, cuando eres un ente de ficción, que quien no te conoce no sabe que lo eres. Entonces, de estas páginas de Víctor Gotti a mí me interesan solamente dos fragmentos. El primero, dice Gotti: sin haber llegado yo al extremo de escepticismo hamletiano de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta a dudar de su propia existencia, estoy por lo menos firmemente persuadido de que carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío, aunque para mi consuelo creo también que tampoco goza don Miguel de él. A ver, aquí psicólogo significa el que sabe del alma humana. Entonces, el psicólogo al que se está refiriendo es San Agustín, Agustín de Hipona, un filósofo cristiano, padre de la Iglesia, que vivió entre los siglos IV, acabó entre los siglos IV y V. Y entonces, San Agustín tiene esta idea del libre albedrío, del libre arbitrium. Simplificando, Dios no quiere que nosotros seamos unas máquinas beatas cuya existencia sea exclusivamente cantarle sus alabanzas y portarnos siempre muy bien. No, Dios nos ha dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y es esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, donde radica el concepto de nuestra libertad. Entonces tú eres libre de pecar. Ahora, atenta a las consecuencias, ¿no? Bien, esta libertad es precisamente la libertad de conocer lo bueno de lo malo. Es precisamente esta libertad la que Víctor Gotti dice que ni tiene él, ni tiene don Miguel de Unamuno, ni tiene ningún otro personaje, ningún otro ser, porque nuestros límites y nuestras determinaciones son límites y determinaciones externas a nuestra propia autonomía. Entonces, al ente de ficción, aunque esté capacitado para razonar fríamente, esa razón no le vale de mucho para poder salvar las contradicciones que se derivan de este sentimiento trágico de la vida, ¿no? Entonces, como vemos, Unamuno es idealista, porque todo sucede en su conciencia, pero es tremendamente irracionalista. Esto es una de las claves para comprender a Unamuno. Su lógica, como ya hemos dicho, es paradójica. Sueña un personaje que es Víctor Gotti, ¿no? O que es Augusto Pérez, o que es la tía Tula, o que es cualquier otro, ¿no? Sueña un personaje que se rebela contra ese sueño. Y entonces se rebela contra ese sueño y diremos, ¿para qué? Inútilmente, ¿le vale de algo? ¿Es útil para Augusto Pérez rebelarse contra Unamuno? ¿Es útil para Unamuno rebelarse contra su Dios, o sea, contra su muerte? Porque yo creo que el Dios de Unamuno, en el fondo, es algo, como no podía ser de otra manera, tan común y tan paradójicamente íntimo como el miedo a la muerte. Yo creo que ahí termina toda la idea de Dios de Unamuno. El Dios para Unamuno, simplificándolo, es el miedo a la muerte. Vale, seguimos. Pero debo hacer constar en descargo de mi conciencia que estoy profundamente convencido de que Augusto Pérez, cumpliendo el propósito de suicidarse, se suicidó realmente. Y de hecho, y no solo idealmente y de deseo, creo tener pruebas fehacientes en apoyo de mi opinión. Tantas y tales pruebas
que deja de ser opinión para llegar a conocimiento. Aquí tenemos planteado lo del dualismo epistemológico de Platón, expuesto en la República y tal, ¿no? Lo de la doxa y la episteme, el conocimiento sensible, y que sería un grado inferior de conocimiento con respecto al conocimiento pleno, el conocimiento del mundo de las ideas, ¿no? Esto muy simplificado, ¿vale? Entonces, a lo que me interesa, ¿por qué esta diferenciación? Porque siendo Gotti una ficción de Unamuno, también él se escapa de la jaula narrativa, negando a su autor un conocimiento, una episteme, algo profundo, que el personaje sí posee. En este caso sería el propio autor el que vive en la doxa, el que vive en la opinión, el que tiene un conocimiento de las cosas, pero es un conocimiento inferior al conocimiento que tiene el propio personaje. El propio personaje, rebelándose contra su propio autor, dice saber de la novela que ha escrito Unamuno más cosas que el propio Unamuno. Bien, a esto responde Unamuno en el postprólogo, en las páginas 107 y 108, diciendo: Gotti ha cometido en su prólogo la indiscreción de publicar juicios míos que nunca tuve la intención de que se hiciesen público. Entonces no sabemos a qué coincidencias, a qué confidencias, se refiere Unamuno. Lo que sí se expone aquí, y creo que con un acierto literario, desde un punto de vista literario es magistral, se expone esta teoría o pensamiento unamuniano del ente de ficción. Los entes de ficción se hacen a partir del diálogo. Entonces sabemos que la relación social por excelencia es el diálogo y que la relación intelectual por excelencia también es el diálogo, desde Platón, ¿no? La oralidad en la filosofía es muchísimo más importante, en mi modo de ver, que la lectura de los textos filosóficos, ¿vale? Entonces, Gotti y Unamuno han hablado antes y ahora están hablando de prólogo a prólogo, por escrito, ¿no? Entonces, los entes de ficción se esfuerzan por darse a sí mismos su propio sentido, luchan por su autonomía. Y Víctor hace ver que no dispone de libertad, no dispone de autonomía, pero paradójicamente, por decisión suya, da su propia versión de los hechos. Los entes de ficción son sueños creadores de sueños. Unamuno confiesa no tener la intención de hacer público algo que se publica de hecho en su novela. Gotti, como creación de Unamuno, revela secretos de este, influyendo directamente en la recreación que nosotros los lectores podemos hacer de nuestra propia versión íntima del ente de ficción llamado Miguel de Unamuno. Bien, como resumen y conclusión, vemos que los entes de ficción son muy importantes para poder comprender la filosofía de Unamuno. Estos entes de ficción serían puros personajes que se esfuerzan por convertir su vida en una creación propia, buscan su autonomía y en ese esfuerzo por buscar su propia creación, su autodefinición, pues descubren que su vida no se distingue en último extremo de los sueños y que con la muerte, el sueño que en el fondo es lo que les define, pues dejará de soñarlos. Esto es el sentimiento trágico de la vida que les convierte propiamente en humanos, en inevitablemente humanos, en seres históricos cuya carne es carne de conciencia, aunque no sea carne de espacio, aunque no sean seres de bulto. Bien, he dejado fuera dos ideas, porque aunque sean muy importantes, no aparecen en niebla tan claramente, que son la fe y el ser expósito. El ser expósito viene de... los expósitos son los niños abandonados. En el peor de los casos, a su suerte, y en el mejor de los casos, pues en alguna institución social o de beneficencia, ¿no? Entonces, según Unamuno, que esta es una idea preexistencialista, bueno, Kierkegaard ya la tiene, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Según Unamuno, al nacer todos somos niños expósitos, en la medida en que todos somos arrojados a la vida sin miramientos y desde luego con una falta absoluta y total de autonomía. Conforme la madurez nos va llevando, si nos tiene que llevar a ello, ¿no? Ya vemos que no todo el mundo va así. La madurez y la experiencia nos van llevando del ser expósito a convertirnos en ente de ficción. Entonces el sentimiento trágico de saberse sueño mortal encuentra una salida que es irracional y es precaria, pero esa salida es la fe. Ahora, no voy a entrar aquí en el concepto de fe de Unamuno, ni en su calidad, ni en su pertinencia, pero sí quiero, para que os hagáis una idea, daros dos apuntes muy breves. Muchas veces le preguntaban a Unamuno acerca de la existencia de Dios y él solía responder que me engaño, no me habléis de engaño y dejadme vivir.
Y leemos también del sentimiento trágico de la vida, su maravilloso ensayo, leemos: creer en Dios es anhelar que lo haya y es, además, conducirse como si lo hubiera. Bien, Miguel de Unamuno y Jugo es una de las cimas literarias de la tradición española, de la literatura española, aunque como filósofo su posición está aún constituyéndose. Yo creo que en este caso tanto la vertiente literaria como la vertiente filosófica en este caso no se puede separar. Fue catedrático de la Universidad de Salamanca, también fue rector y siempre mantuvo, como no podía ser de otra manera, una posición muy crítica con la realidad social que le tocó vivir desde el inicio, o sea, desde la Restauración, Alfonso XIII, la dictadura de Miguel I de Rivera, que se tiene que exiliar, y por supuesto contra la Segunda República, evidentemente, porque es que en un espacio democrático, ¿cómo no va también a alzar la voz? Evidentemente, hay mucho más, ¿no? Y sobre todo en la Guerra del 36, aunque desgraciadamente, como vamos a ver, pues le tocó vivir muy poco. O sea, como fuere, Unamuno siempre se colocó en una posición ideológica que generalmente era contraria a los intereses de los oligarcas, de los banqueros, de los empresarios y de las cúpulas militares. De hecho, es fama que el gobierno noruego dejó desierto el premio Nobel del año 35 a modo de callada protesta contra el Tercer Reich, que se negaba absolutamente, Hitler se negaba absolutamente a que los noruegos le dieran el Nobel de Literatura a uno de los más conspicuos antifascistas españoles. Esto es así. Bien, no lo lincharon en el Paraninfo de la universidad, esto es famoso por todos, en la Universidad de Salamanca en el 36, porque la mujer de Franco lo agarró del brazo y cuando salió a la calle, como Carmen Polo lo llevaba del brazo, se salvaron, porque tuvo un encontronazo con uno de los principales golpistas, con Millán Astray. Entonces Unamuno, que no se podía callar, agarra y le dice aquello de venceréis pero no convenceréis, y el otro, que se echa mano a la pipa, no le estampó los sesos ahí en el Paraninfo, porque estaba Carmen Franco ahí, y a pesar de todo eso, pues el tío Millán Astray le respondió con toda su besania africanista a aquello famoso de viva la muerte, mueran los intelectuales. 20 días antes, entonces arresto domiciliario para Unamuno, ¿vale? Pues 20 días antes de su muerte escribe cartas en las que teme por su vida, dice que le van a asesinar, que van a venir a su casa. Entonces llegamos a final de año, y a final de año, a pesar de que el tío ha pagado 5.000 pelas, a pesar de estar totalmente medio en la ruina, ¿no? Y tal, ha pagado 5.000 pesetas de un impuesto revolucionario, de una extorsión de los golpistas, y luego aparecían en la prensa como si lo hubieran pagado, ¿no? Así motu propio, ¿no? A finales de año llega a su casa un destacado falangista de prensa y propaganda, contra el cual hay pruebas suficientes para incriminarlo por un presunto asesinato, desde luego que sí. Este señor de prensa y propaganda de Falange fue la última persona que estuvo con él en su casa minutos antes de su muerte. Muerto o presuntamente asesinado Unamuno, se presenta en el velatorio con su familia y tal. Pues muerto Unamuno, se presenta en el velatorio también miembros de prensa y propaganda que cogen el cadáver y sin más explicación se lo llevan y le montan el sepelio. Y en las fotos del entierro se ve a miembros también, otra vez, de prensa y propaganda, y por ahí al fondo se ve algún hijo, no recuerdo bien. Como veis, Unamuno es instrumentalizado desde el primer momento por los golpistas. Los golpistas, al final, tontos puros que nunca supieron que lo eran y que aparecen en la historia como fantoches irrisorios y horribles para cumplir su papel de contrafiguras del héroe. El héroe, Unamuno muerto, puro personaje, que aun sin poder saberlo, todavía pulsó las teclas de la intrahistoria de este país, aunque pareciera que la marioneta era su cadáver y su memoria. Cabe pensar en una imposible sonrisa que, llena de ironía y de supremo convencimiento, se dibujara en el más imposible rostro del muerto Unamuno, muerto y enterrado, pero bien vivo en la conciencia de las siguientes generaciones, gracias sobre todo a la pervivencia de su fama. Amor y poesía cada día.